Buenas tardes, les habla de nuevo el licenciado Orlando Dávila, morfólogo y abogado. En una visión anterior estábamos hablando acerca de lo que era un nuevo libro que hemos publicado para el día de hoy y mañana y que hemos denominado Cómo impugnar partes forenses, informes médicos, como una especie de abrebocas para aquellos que están interesados, aquellos abogados, litigantes, penalistas y estudiantes de derecho. Vamos a darle una especie, decíamos, de inicio de lo que son errores frecuentes en un peritaje. Hay un error muy fácil, muy sencillo, ¿no? El primer error que se puede cometer es de observación. Observar es muy importante. Lo primero, para acá, dos cosas. Algo es ver y otra cosa es mirar. Ver es pasar una ojeada sobre algo, ¿no? Superficial, ver si está lloviendo, no está lloviendo. En cambio, mirar es observar detalles, ver, observar la cantidad de lluvia, etc. Entonces, mientras uno más observa, más mira lo que se le presenta, siempre he pensado que a más observación hay menos posibilidad de error. Me explico. Vamos a suponer que hubo una falla desde el aspecto policial y criminalístico. En el momento en el cual el policía, supongamos, encontraron un cadáver, la persona estaba en decúbito supino, entonces, que decir, mirando boca arriba, estaba en la mitad de la calle o en el borde de una carretera, y lo movieron para poder así evitar que la gente se acumulara, que se interpusiera en el paso de vehículos, y lo taparon. Entonces cambiaron, modificaron lo que es la escena. Están haciéndole están dañando, están perjudicando, contaminando la escena. Así que esa observación llega así sin informe, donde el perito entonces va a observar dos cosas diferentes, ¿no? Cuando hay una persona muerta, encontrada boca abajo, por ejemplo, boca arriba, o alguien se muere en un piso, la sangre se decanta, se deposita en las partes más bajas del cuerpo. Entonces, si una persona es encontrada en un lugar durante un tiempo dado, muerta, pero se movió, entonces, ¿qué sucede? Las posibles livideces cadavéricas que presentaba al principio se modifican. Y se presenta entonces el problema para el forense de dictaminar si esas huellas fueron vitales o más recientes post-mortem o fueron después movidas. Así que si no observa bien eso, va a ser difícil encontrar un detalle bien claro en su peritaje. Otro ejemplo. Una persona presenta equimosis. La equimosis es el depósito de sangre en la parte superficial de la piel por ruptura de vasos sanguíneos. Esa equimosis, esa sangre, se va reabsorbiendo, se va desintegrando sus componentes, entonces cambia la coloración que presenta la piel. Entonces, de un morado rojo intenso se cambia a una especie de azuloso, un verde o amarillo, y esto de acuerdo a los días. Así, por ejemplo, dice que hay una señora, se me golpeó ayer mi esposo, y se ve una equimosis amarillenta. Eso es mentira. Eso es mentira porque la lesión debe haber sido hace más de 8 días. Si es, por ejemplo, azulosa, algo así, ya el forense o el mismo médico en general va a decir, sí, eso fue, vamos a hace 3 o 4 días. Entonces, también hay algo.
se movió una persona del punto original y al moverla se modificó la posición de depósito de sangre. Entonces, las huellas de sangre son muy importantes. A veces la policía criminalística las pisa, entonces va a contaminar la escena. No es lo mismo si alguien recostado en una pared y le pega un balazo, yo me pego un balazo. Entonces, las gotas de sangre en la pared tienen una forma diferente a que si fuera sangre que cayó en el piso. Así que las huellas de sangre, por ejemplo, son muy importantes y hay muchos casos en lo que es la jurisprudencia anglosajona de este tipo de delito. Los restos, por ejemplo, de pólvora son muy significativos y muy importantes para determinar si el disparo fue hecho a boquejarro o a distancia. Así que esos primeros detalles de observación pueden llegar a cometerse en errores. Si además de que yo no observo bien como forense, me ha llegado una documentación irregular, como acabamos de hablar, bien sea por contaminación de la escena por parte de la policía, no resguardó la escena del crimen, hubo gente que pasó, le contaminó, entonces ese informe está mal hecho. Si yo tengo ese informe mal hecho, yo me encamino mal a averiguar, a observar, porque ya tengo una idea mala que me están dando. Así que ya se me suman dos errores, uno de observación y uno de documentación. Si yo documento mal, yo que observé, es porque tuve una interpretación equivocada. Entonces, miren qué interesante. La falta de observación me puede llevar a un error grave de interpretación que aunado a la documentación va a ser un acúmulo de errores, una suma. Por ejemplo, yo interpreto mal si hay una lesión que se produjo vital, o sea, antes de que la persona muriera, le pegaron 2 puñaladas, pero después de que ya estaba muerta, le dieron más puñaladas. Entonces hay una herida que es vital y otra post-mortem. El médico debe saber y puede poder determinar, y el forense, el perito debe colocar eso en su informe. Asimismo, a veces se olvida tomar la temperatura corporal de la persona, porque eso es un detalle importante para poder también llegar a concluir cuánto tiempo lleva de muerto. Si ya tenemos entonces un error de observación, un error de documentación y un error de interpretación, entonces yo voy a tener un error de conclusión, yo voy a concluir mal y voy a contestar mal las preguntas que me ha hecho el fiscal por aquella simple mirada, no observación, por el error de la documentación, por el error de la interpretación, y entonces ya, aunque yo tenga conocimientos, me estoy limitando como forense o como perito a escribir lo que he hallado hasta ese momento. Entonces puedo llegar a conclusiones erróneas, puede ser no acordes realmente esas conclusiones con lo que se encuentra, con lo que se realmente presenta el lesionado o el cadáver. Doy un ejemplo, miren, esto fue real. Una vez en una corregiduría, estando ahí con una corregidora abogada amiga, llega una señora acusando a otra de que le pegó a su hijo en la cara, y la persona lo negaba. Entonces ella dice: ¿usted qué ve, profesor? Y yo le dije: bueno, vamos a ver, muéstrame el niño. Al ver al niño, yo lo miré la cara, entonces tenía en el lado izquierdo de la cara plasmado realmente los 4 dedos. Y yo le dije: mire, aquí están los 4 dedos de la cara. Esa señora le tuvo que haber dado inclusive con la mano derecha y estaba de frente. Entonces es un detalle de observación. Si yo como forense, como primer detalle de criminalística, no
capto esos detalles y los paso mal al forense. Él no tampoco observó. Y a mí un detalle interesante ahora mismo. El forense que me examina después de que hubo una lesión para mí, él no me detalla. Él va a leer el informe que le llegó del médico que me atendió en urgencias. Ese médico que me atendió en urgencias no tiene conocimiento de los protocolos que deben seguirse en caso de lesiones personales. Entonces me atendió como un lesionado común y corriente y dio su observación clínica médica, no ateniéndose a ningún concepto anterior o pregunta. Así que tengo más errores. Cuando hay ese tipo de suma, entonces hay una acumulación de errores. Esa acumulación de errores van a constituir una serie de pruebas inexactas. Y esas pruebas inexactas ya sabemos que llegarían a que el juez tenga una mala conclusión en la sentencia, bien sea absolviendo a un culpable o culpando a un inocente. ¿Qué debe hacer entonces el abogado? Leer bien toda la carpeta, no solamente el informe forense, sino lo que hay, informe policial, porque ahí están detalles que pueden confirmar lo que el forense dice o puede uno negarlo. Conocer un poco de la anatomía del cuerpo, porque los órganos, cada uno tiene su posición y si el médico no conoce, perdón, el abogado no conoce nada de anatomía, tiene una dificultad. Desafortunadamente en las facultades de medicina se enseña esto, pero en las facultades de derecho no. Entonces un abogado pasa por medicina legal, en medicina legal no le enseña nada de esto. Y por eso, si no conoce un poco de anatomía y no pregunta, porque el abogado sucede esto o no sucede esto, nos da pena preguntar porque podrían pensar que somos ignorantes. Eso no es correcto. Mientras más preguntamos, más aprendemos. Es importante esto. Cuando yo aprendo algo, yo aprendo ese concepto. Y al aprender ese concepto lo practico, bien sea enseñándolo o bien sea haciéndolo parte de mi trabajo como abogado defensor. Así que ahí, con una especie de preámbulo de abrebocas, les menciono estos posibles errores forenses iniciales, unos pocos errores. Y les recuerdo la labor a la que nos estamos dedicando como consultor en casos médicos forenses, violencia familiar, lesiones personales de muerte. Mi teléfono y mi correo aparecerán entonces en los posts correspondientes. Muchas gracias.